Hermanos, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subbloque Orienta tu Vida. Somos Patricia y Eduardo Sanabria. Y hoy, en esta ocasión les estamos hablando de algunas maneras sencillas que nos van a ayudar a cultivar la paciencia. Y pues en la primera parte del programa definimos qué era la paciencia. Dijo su servidor que la paciencia es la ciencia de la paz. Explicamos por qué es bueno para nosotros ser más pacientes y 3 beneficios de ser más pacientes. Por ejemplo, tomamos mejores decisiones, vamos a tener menos estrés en nuestra vida y vamos a tener mejores relaciones interpersonales. Y luego dimos las primeras 2 sugerencias, que era comprendamos y contrarrestemos los factores que desencadenan nuestra impaciencia y trabajar en nuestra autoconfianza. Pati, ¿cuál sería esa tercera sugerencia de la que vamos a hablar el día de hoy? Sí, la sugerencia número 3 pues es practicar la gratitud. Esto es algo muy importante en nuestras vidas, no solamente para cultivar la paciencia, sino en nuestra vida diaria. De verdad, a mí personalmente creo que es una cualidad muy bonita de las personas el ser y el practicar la gratitud en sus vidas. La paciencia tiene que ver con esa perspectiva y la forma en la que se ve el mundo. Tal vez te puedes hacer esta pregunta, Radio Escucha: ¿eres alguien que siempre está viendo los aspectos negativos de la vida? ¿O eres alguien, como yo sé que la mayoría de los radioescuchas pueden levantar la mano, si yo soy alguien capaz de encontrar la belleza y los aspectos positivos incluso en las peores situaciones? Vamos a levantar la mano, creo yo, pues la mayoría de nosotros, para decir que somos alguien que nos consideramos capaces, que tenemos esa capacidad de encontrar la belleza y los aspectos positivos incluso en las peores situaciones o circunstancias que se pueden estar viviendo. Entonces, algunas personas que carecen de paciencia pueden tener dificultades para ser positivas, especialmente en esos momentos en los cuales pierden la calma. ¿Por qué? Pues porque están cegadas por esa urgencia y se enfocan obviamente pues en lo malo, puede ser, o en las actitudes que no son tan agradables para ellos de las personas, y centran toda su atención en eso, en esas actitudes, en esas respuestas, y por el contrario, pues dejan de enfocarse en lo positivo de las personas, en las cualidades que tienen en un momento dado. Entonces, la realidad aquí puede ser también que si valoran en todas las situaciones esos aspectos positivos, también los va a ayudar a esperar, a tener más paciencia. Entonces, así que si se trata de implementar también la gratitud en nuestras vidas, en los momentos, en todo momento, pero sobre todo aquellos momentos en los que se está ya sintiendo esa impaciencia, pues nos va a ayudar como seres humanos a ejercitar la paciencia, pero también el ser agradecidos, el tener esa gratitud sobre todo por esas personas que están a nuestro lado, por ese trabajo que tenemos, por aquellas situaciones que nos están impacientando, y saber que tenemos la capacidad como seres humanos de salir adelante, sobre todo con la ayuda de Dios, de cualquier situación que estemos pasando difícil y complicada. Es tratarle de dar ese giro positivo a todo lo que se hace, o a la mayor parte de las situaciones o de las cosas que vas a hacer en tu día a día, y descubrir que esto no solamente va a reducir la tensión en tu vida, sino que cuando se practica, esto es lo importante, cuando se practica de manera constante, también te hará una persona más paciente y más feliz. Y obviamente si vas a practicar el ser una persona más positiva o darle un giro más positivo a lo que está sucediendo en tu vida, pues es agradecer en lugar de enfocarte en esos aspectos negativos de la persona que tú ves, en aquello que te impacienta. Ser agradecidos: gracias, Señor, por esas personas con las que me permites convivir en mi día a día. Gracias por mi familiar. Gracias por este trabajo que tengo. Gracias por esos empleados o por esos compañeros de trabajo que también me aportan cosas positivas a mi vida, y me estoy dando cuenta yo, o reconozco que necesito y quiero ejercitar la paciencia en mi vida. ¿Qué más, Lalo? ¿Qué otro punto nos quieres comentar? Sí, pues gracias, Pati. El siguiente punto es practicar el hacernos esperar, el practicar
aprender a esperar por las cosas. Hoy en día, Pati, tenemos una cultura de que queremos una satisfacción inmediata, queremos apretar un botón y que ya suceda la acción que nosotros, sobre todo los teléfonos, nos dan esa satisfacción. Pero así como un músculo se va a fortalecer cuando uno lo usa, cuando uno lo ejercita, pues también nuestro cerebro se vuelve más fuerte y resistente con la práctica. Según un estudio publicado en Psychological Science, esperar las cosas nos va a hacer felices, más felices a largo plazo. Y esto me recuerda cuando éramos niños, que esperábamos un larguísimo tiempo, como a que llegara, ahora que vienen ya las fiestas decembrinas, a que llegara la Navidad y se nos iban a dar aquel regalo o aquella cosa que esperábamos recibir, pues se nos hacía larguísimo, pero como cuando al fin, por fin llegaba aquello, pues era una gran felicidad. Entonces, si nosotros queremos ser más pacientes, podemos practicar hacernos esperar. Podemos empezar en cosas pequeñas, como tal vez esperar unos minutos más antes de iniciar una comida deliciosa, y podemos tal vez pasar a cosas más importantes como tomarnos unos minutos más para reaccionar. Y acuérdense que no es tanto reaccionar, sino responder ante una persona que nos está frustrando. Si podemos, hermanos, dominar la paciencia en los micro momentos de nuestra vida, estos eventualmente también se trasladará a los macro momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos dominarnos y podemos ejercitar la paciencia en los momentos pequeñitos y sencillos de la vida, cuando vengan esos momentos grandes, esos momentos críticos, esos momentos cruciales en nuestras vidas, pues también vamos a poder ejercitar la paciencia para un beneficio de nosotros y de los demás, al poder tomar nosotros unas mejores decisiones. ¿Qué otro punto nos quieres compartir, Pati? Sí, pues el punto número 5 sería cambiar nuestra actitud, tratar de cambiar nuestra actitud o ir cambiando en nuestro día a día. Y este punto se trata sobre la mayoría de las personas que luchan con la paciencia. Puede ser que se les dificulte responder esta pregunta: ¿por qué tienes tanta prisa? Oye, Pati, es que esto me recuerda que había una canción que decía, ¿cuál es tu prisa? ¿Cuál es tu prisa? O sea, sí, desde ahí ya estaban estereotipando este tipo de conducta. Sí, muy cierto. Entonces, bueno, pues aquí, ¿por qué tienes tanta prisa? Es responderte es para ejercitar la paciencia como personas en nuestro día a día. ¿Por qué tengo tanta prisa? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me impaciento con esta persona ante esta situación? ¿Por qué tengo tanta prisa? Entonces, en esta pregunta, al responderse, es tener en cuenta que incluso si algo sucede unos segundos, unos minutos o un tiempo más tarde, no va a suceder nada. Sí. No va a suceder nada. Si esa persona no reacciona, no te contesta de la forma que tú quieres, no tiene esas aptitudes, esas cualidades, esas habilidades que tú tienes, bueno, lo va a hacer en su momento, en su tiempo, de acuerdo a las capacidades, pero no pasa nada. Aquí me recuerda nuevamente esa frase tanto que usaba el padre Carlos Márquez, en paz descanse, en las horas santas. Casi en la mayoría de las horas santas yo recuerdo que él pedía durante la oración que, Señor, ayúdame a relativizar las cosas. Y esto, sí, pues esta frase va muy, muy enfocada, creo yo, a las personas impacientes, cuando nos podemos impacientar ante las situaciones con las personas. Ayúdame a relativizar aquello que me está llevando a la impaciencia. Sí, y claro que hay una aclaración que hay que hacer, que es que si nuestro trabajo requiere que nosotros o los miembros de nuestro equipo seamos extremadamente puntuales, pues este es un tema completamente diferente. Hay cosas en los empleos que sí van contra el tiempo, entonces aquí sí se aplica, o sea, a veces hay que tener prisa porque ciertas cosas se miden contra el tiempo, pero estamos tratando de hablar sobre ser más paciente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal, Pati. Sí, claro, sobre todo con las relaciones interpersonales en nuestra casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los familiares, en tu trabajo. Entonces, bueno, aquí es muy importante tratar de mantener una perspectiva abierta y no generar, y de esta forma no se va a generar un estrés que no nos ayuda, que no te ayuda como persona, que no te ayuda
como esta lectura que compartía yo en el segmento primero que de Proverbios 14:29, que dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. Entonces, ese estrés que no necesitamos, porque la impaciencia lleva a la persona a tener un cierto grado de estrés, no nos ayuda en nuestro día a día para tomar buenas decisiones, como era uno de los beneficios que nos comentabas tú, Lalo, de el ser paciente nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y obviamente si tomamos buenas decisiones, pues se apoya en esta lectura que el paciente muestra un gran discernimiento. Nos damos tiempo para tener y discernir cuáles son esas decisiones que requerimos tomar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Cuál sería el siguiente punto, Lalo? Bueno, pues el siguiente punto sería visualizar los peores escenarios. Y voy a decir aquí esto: esta es una habilidad que te la enseñan en los empleos cuando estás en tu trabajo y te dicen, a ver, vamos a visualizar, a discernir qué es lo peor que puede pasar. Y yo me acuerdo que las primeras veces que tú, Pati, me escuchaste, que yo te decía esto, lo peor que puede pasar es esto, lo primero que me decías, eso, ¿por qué tan negativo? ¿Por qué es tan negativo? No, es simplemente una manera de calcular el riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, en el tipo de trabajo que tengo yo en mi empleo, lo peor que puede pasar es que se pierdan algunos datos o que algún cliente esté insatisfecho. Pero, por ejemplo, en las profesiones médicas, Pati, pues lo peor que puede pasar es que se pierda la vida de un paciente. O en una profesión religiosa, por ejemplo, lo peor que puede pasar es que un alma se pierda para el Señor. Entonces, aprendemos a medir, a calcular el riesgo. Esto de visualizar el peor escenario puede parecer a lo mejor contraproducente, puede decir como, ¿cómo vamos a pensar en negativo? Pero lo que se trata, hermanos, es de intentar un paso adelante, ¿sí? Visualizándonos a nosotros mismos enfrentando ese problema antes de que suceda. O sea, se hace la visualización de lo peor para poder estar preparado contra aquello que pase. Y esto nos permite establecer metas sobre cómo vamos a reaccionar y reaccionar de una manera más positiva cuando nos enfrentemos a esta situación que es estresante. También muchas veces, Pati, visualizar lo peor, si aquello peor no es aceptable, entonces decimos, oye, entonces no podemos permitir que pase lo peor. Nos lleva a tomar pasos preparatorios para que aquella no pase. Entonces, hermanos, la falta de paciencia es en realidad una inseguridad que está empacada o manifestada en nosotros de una manera diferente. Tal vez somos impacientes y no somos capaces de manejar la presión y pues nos dejamos ir en ese sentimiento porque no estamos listos para lidiar con las consecuencias de no obtener lo que queremos de inmediato. Por ejemplo, si después de un día muy pesado le hemos pedido a nuestra pareja o a un hijo que nos traiga un poquito de agua, pero se tardan tiempo y no lo traen de inmediato y nosotros perdemos la calma, ¿en realidad eso es un problema para ellos o es un problema muy grande? ¿O en realidad, hermano, el del problema eres tú? ¿Qué te pasa que no te puedes esperar más? Si todo el día estuviste esperando esa agua, tienes 6, 7 horas sin tomar un vaso de agua, otros 4 o 5 minutos no te van a hacer nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que tengas sed algún momento más, ¿sí? Entonces, ¿es en realidad lo que te desespera el que no te traigan el agua o el hecho de que tú no sabes esperar? De que no sabemos esperar qué es lo que sigue. Necesitamos hacernos preguntas como estas cuando tengamos una situación en la que sentimos que esa paciencia se nos está acabando, que se está agotando, y vamos a descubrir que realmente hay muy pocos escenarios de la vida real que no seamos aptos para tolerar o para soportar. ¿Qué nos comentas tú enseguida, Pati? Sí, gracias, Lalo. Bueno, pues el punto número 7, liberar periódicamente la tensión y el estrés. Yo creo que y este punto por eso quedó al final y el penúltimo paso más bien es liberar periódicamente la tensión y el estrés. En la mayoría de los casos, la impaciencia es esa liberación del estrés, la tensión y la ansiedad reprimidos. Y esto lo voy a repetir nuevamente. En la mayoría de los casos, la impaciencia es la liberación de ese estrés, de la tensión y de la ansiedad que están reprimidos. Entonces, Radio Escucha, reconocer en este momento en tu vida, ¿tienes estrés?
tienes tensión ante alguna situación que todavía no has encontrado esa solución, quisiéramos que le dieras ese enfoque. No es que tienes un problema, sino es una solución que aún no he encontrado. O también tal vez tienes esa ansiedad reprimidos y puede ser que estos 3 factores, el estrés, la tensión y la ansiedad, te están llevando a ser en este momento una persona impaciente. Porque, por ejemplo, hay personas que son impacientes y me dicen: Pati, yo soy impaciente desde niño, me reconozco, yo me acuerdo en todas las etapas en mi vida. O por el contrario, personas, por ejemplo, decir: es que no sé qué es lo que me está pasando. Últimamente soy muy impaciente, me reconozco y me detecto o ya me doy cuenta que estoy reaccionando de una forma impulsiva, alzo la voz, no era yo así esta persona. Entonces, reconocer qué es lo que está pasando en tu vida en este momento que te está llevando a ser esa persona impaciente. Tal vez es ese estrés, esa tensión, esa ansiedad, o puede ser también hasta un duelo, sabemos, y lo vemos en los seminarios que impartimos de sanación del duelo, que un duelo puede llevarte también a esa impaciencia porque está ese enojo reprimido por aquello que se perdió, aquello que ya no se tiene, esa situación difícil que se está viviendo en ese momento. Sí, Lalo, ¿nos quieres comentar algo? Sí, por ejemplo, si tal vez estás en el trabajo y tu jefe te está diciendo algo con energía negativa y pues tú a lo mejor lo absorbes, vamos a tener, la ley de la física dice que la energía no se destruye, solamente se transforma. Entonces traes ahí esa energía, sales de tu trabajo, vas a la casa y a lo mejor estás impaciente, tal vez con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, porque pues absorbiste esa energía negativa y ahora la estás liberando allá en tu casa. Entonces darnos cuenta de esto, pues para no cometer alguna imprudencia, hacer algún error ahí en tus relaciones interpersonales. En algún momento dado sería: estás haciendo radio escucha, liberando esa energía en el lugar incorrecto. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Si tú detectas que hay esa tensión en tu vida, ese estrés, entonces es liberarlo de la forma correcta. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento dado para liberar correctamente esa energía reprimida en tu interior? Pues lo podemos hacer, por ejemplo, a través de diferentes métodos, de diferentes técnicas. La primera y muy recomendada es hacer ejercicio regularmente, caminar. Ya sabemos, hay muchos estudios en psicología, en neurología, médicos que recomiendan, nosotros como tanatólogos también, cuando se está viviendo un duelo, es caminar por lo menos 20 minutos, 30 minutos diarios, al menos 3 veces a la semana, si se puede todos los días, qué mejor, porque es una forma en que vas a liberar esa energía que está, esa tensión o ese estrés. Entonces, algunas de las técnicas que podemos hacer para liberar esa energía, ese estrés que están en un momento reprimidos, es hacer ejercicio regularmente, hacer ejercicios de respiración, y pues también al final del día puedo yo hacer un examen de conciencia. A ver, este día me impacienté, ¿con qué personas, en qué momento, en dónde estaba, en mi trabajo, en mi familia? Es esta situación que estoy viviendo la cual me está llevando a ser impaciente. Reconocerte a ti mismo y empezar a trabajar con eso. Y el último punto es la oración. Es muy importante hacer oración en nuestro día a día. Yo creo que eso de verdad ayuda mucho a ir a pedirle a Dios, sobre todo, que nos ayude y que nos dé el ser más pacientes. Dice una lectura de Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Sí, pues qué hermosa lectura, Pati. Vamos a cerrar, quisiera cerrar diciendo algunas frases, claro que son mucho más importantes las de la Biblia, si vamos a basarnos en algo en la Biblia, pero algunas frases de algunas personas que dijeron sobre esto. Por ejemplo, George Saville dijo: un hombre que es un maestro de la paciencia es el maestro de todo lo demás. También, la paciencia es un ingrediente necesario del genio, lo dijo Benjamín Disraeli. Y el gran poeta, estadista romano Horacio dijo: es difícil, pero lo que no se puede quitar
se vuelve más ligero con la paciencia. Y la última frase que vamos a mencionar es una de Benjamin Franklin, que dijo esto: el que puede tener paciencia puede tener lo que quiera. Y pues nos encantaron estas frases. Y pues, hermanos, es muy importante el que aprendamos y sepamos tener paciencia, porque ustedes han escuchado la frase también: la paciencia todo lo alcanza. Acuérdense que a veces es la paciencia aquel factor que nos falta. Y yo quiero sugerirlo también, Pati, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida con Dios. A veces queremos que Dios haga lo que queremos y que lo haga ya en este momento o para determinada fecha. Y pues, hermanos, a Dios no le podemos apurar, no lo podemos forzar a que se apresure a hacer las cosas. También Dios nos pide que tengamos paciencia y confianza en Él. Y Dios va a hacer las cosas en el momento más apropiado para nosotros, Pati. Sí, Lalo. Entonces, bueno, pues ya para concluir voy a dar un breve repaso de los pasos más fáciles para ser pacientes. Primero, comprenda y contrarreste sus factores desencadenantes. Trabaje en tu autoconfianza, practique la gratitud, practique hacerse esperar, cambie su actitud, visualice los peores escenarios y libere periódicamente la tensión y el estrés. Y a mí pues me gustaría concluir con que el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que nos lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. Bueno, pues, hermanos, queremos recordarles que nunca somos tan fuertes como cuando ser fuertes es la única opción que tenemos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.